Nos acompaña Ana Gutiérrez, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Ana. Hola, Susi, muchas gracias por la invitación. Bueno, como sabemos inmediatamente después del sismo del año pasado, la actividad económica de los estados afectados sí estuvo temporalmente en pausa, en una pausa parcial, para dar paso a los trabajos de rescate y todo eso, pero esta fue una desaceleración temporal. ¿De cuánto tiempo? Un mes, o realmente no tuvo tanto impacto, menos, digamos, una semana, no tuvo tanto impacto en el crecimiento económico de los estados. Lo que sí se vio después, en los meses después, fue el impacto de la reconstrucción, de los esfuerzos de reconstrucción y reparación que realmente impulsaron más el crecimiento económico del país. Este es un fenómeno económico común realmente después de catástrofes de este tipo, aunque varía dependiendo de la magnitud de los daños. Y lo que pasó en este caso fue que el sector de la construcción en México, que vale aproximadamente 7% del PIB, pues tuvo un gran impulso particularmente en el primero y segundo trimestre de este año. Venía de crecer en el 2017, había decrecido 1.1% y posteriormente ya cuando empezaron bien las labores de reconstrucción, que realmente hoy en día siguen en curso, en el primer trimestre creció el sector construcción 2.2% y en el segundo trimestre de 2018 1.3%. Entonces es realmente el mayor impacto que se vio después de esta tragedia. Fue el impacto de la reconstrucción. Entonces, mayor impacto, el crecimiento en el sector de la construcción por las labores de reconstrucción tras la tragedia, ¿no? Y después, ¿qué nos puedes decir posterior al sismo del crecimiento pues moderado, el crecimiento económico que vimos en el país en general? Sabemos que obviamente pues se debe también a otros factores, pero también estuvo involucrado el del sismo. ¿El del sismo? Sí, realmente, como dices, fue un crecimiento moderado. El 2017 cerró con un crecimiento de todo el año de 2.3%, que realmente es más o menos lo que se tenía, lo que se esperaba, lo que las predicciones decían. Y como te digo, sí hubo un impacto en la economía de los estados, particularmente porque tanto la Ciudad de México como el Estado de México son estados que tienen bastante peso en la economía del país. La Ciudad de México claramente es la de mayor peso, con 17%, y el Estado de México creo que 9%. Pero debido a que fue temporal y después como no solo por la reconstrucción, sino por el afán de la ciudadanía de como continuar con las actividades a diario, este impacto no fue tan fuerte. Más bien el crecimiento moderado de la economía fue más o menos lo que se esperaba. ¿Y qué nos dices de las estimaciones para el cierre de año precisamente de economías como el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla? Porque como platicábamos, continúan las labores de reconstrucción, pero el sector ya no ha tenido tanto impulso como los primeros meses después del sismo. Exactamente, ya no ha tenido tanto impulso, se dio más el impulso al principio porque fue una gran diferencia entre la cantidad de construcción que había antes del evento a lo que posteriormente se vio, pero ahora ya el crecimiento está más moderado porque ya son las cosas que no van terminando, pues, pero está menos acelerado, como que empezó mucho más fuerte y mucho más a prisa y ahora ya no se ve tanto. Y en cuanto al crecimiento económico de los estados, es difícil decirlo porque la información de los estados es más difícil de recaudar, no sale tan pronto como la nacional. Ahorita tenemos información de crecimiento de los estados, pero realmente hay muchas diferencias. El Estado de México ha crecido bien, con tasas de 6.4% en el cuarto trimestre de 2017 y 5% me parece en el primero de 2018, pero en Morelos y en Puebla hay diferencias. Por ejemplo, Puebla en el cuarto trimestre del año pasado creció 3.9%, pero luego bajó a 2.9%. No hay realmente un efecto como claro que se vea igual en los 4 estados que fueron afectados. Y podríamos esperar mayores ritmos de crecimiento, por ejemplo, en Oaxaca, después del plan que anunció hace unos momentos el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Dependiendo de la intensidad del proyecto. Si es un proyecto tan grande como suena y la construcción en Oaxaca sí se ve como muy impulsada, sí podría ayudar, pero también hay que considerar el peso de la construcción en el PIB. No es ni siquiera 25%, entonces realmente sí traería un impulso, pero Oaxaca es un estado que tiene muchísimos problemas de infraestructura y de crecimiento que trae desde hace muchos años, entonces realmente con el programa de reconstrucción no se impulsaría totalmente la economía.
Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Ana Gutiérrez, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Sobre, pues, cómo se encuentran los estados más afectados tras un año de los hechos ocurridos el 7 y 19 de septiembre. Muy buenas tardes. Iván.